te está yendo con el español? Súper bien. Mis amigos mexicanos dicen que cada vez hablo mejor. Ya puedo expresar opiniones complejas y cada vez batallo menos con el subjuntivo. Ah, es que para ti es fácil porque tienes talento. Yo no. No creo que se trate de talento. Eso dices tú. ¿Realmente se necesita talento para aprender a hablar bien español? I'm Paulísima from Spring Spanish, and in this video we're finding out the role that talent really plays in your journey to learn Spanish. Número 1. Ayuda, pero... El talento juega un papel, pero es mucho menos importante de lo que imaginas. Talent only says how quickly and how easily you can learn a language, but it doesn't say if you can learn it. Piensa un momento en lo siguiente. You have learned your mother tongue. Why wouldn't you be able to learn another language? Si ya aprendiste a hablar tu propio idioma, eso significa que sí tienes la capacidad de aprender a hablar idiomas. Otra cosa muy importante es la siguiente. We all have different talents. Some people are great at math, some aren't, pero todos terminamos por aprender matemáticas en la escuela. Entonces, ¿qué factores son más importantes para determinar qué tan rápido puedes aprender a hablar español? Número 2. Factores importantes. Motivación para aprender español. En este punto tenemos que pensar en las razones que tienes para aprender español. ¿Tú por qué estás aprendiendo a hablar español? Yo, porque quiero que mi empresa me cambie al equipo de Latinoamérica. ¿En qué área trabajas? En ventas. Me convendría muchísimo irme a vivir a la Ciudad de México o a Bogotá. Trabajaría remotamente. Me imagino, ganando en dólares y gastando en pesos. Bueno, esa sería solo una de las razones, no la única ni la principal. Es más por conocer otra cultura. ¿Y tú? ¿Por qué estás aprendiendo a hablar español? Yo, la verdad, porque me gusta mucho alguien que hable español. If you're struggling with motivation, check out this video. Segundo factor. ¿Cuánto tiempo inviertes? Yo estudio 1 hora diaria. ¿Y tú? Yo no le diría estudiar, más bien le dedico tiempo al español. A ver, explícame. Es que a veces sí que me siento a estudiar algo de gramática. Pero además leo libros, veo mis videos favoritos de YouTube en español. Entonces, no se siente como estudiar. Check out this video where Juan will explain how much time will it take for you to learn Spanish. No es necesario que dediques 8 horas al día a aprender español, pero sí debes dedicarle algo de tiempo todos los días. It's better to learn every day for 15 minutes than once a week for 2 hours. Y la última cosa que considerar, que tal vez sea la más importante. Tercer factor, ¿cómo aprendes? Es muy importante que te conozcas a ti mismo. Necesitas saber cuál es el mejor método para ti para aprender. If you don't believe me, maybe you'll believe one of the world's most notorious mega polyglots, Richard Simkond. Él ha aprendido nada más y nada menos que 50 idiomas. At Spring Languages, we use the method that our polyglot founders recommend to learn Spanish and actually any other language to fluency. It's called conversation-based chunking.
Con este método usamos chunks, que son frases o combinaciones de palabras que los nativos hablantes de español usan todo el tiempo. Chunks do wonders to speed your way into fluency. You can download our Essential Spanish Chunking Kit in the link in the description. Número 3. Mejor enfócate en esto. So, you can't change how talented you are, but you can focus instead on other factors that will actually help you to get fluent in Spanish. Una de las habilidades en las que querrás trabajar lo antes posible es en la pronunciación. Otra cosa en la que te puedes enfocar es en aprenderte los chunks que necesitas para hablar sobre los temas que te interesan o que necesitas. If it's travel, we have a whole course, over 3 hours of content with all the Spanish that you will need for it. If it's food, we have videos for that as well. Si te falla la conjugación, puedes checar la lista de reproducción que hicimos sobre la conjugación de los verbos más importantes en español. Número 4. Resumen. Remember. El simple hecho de que hables tu idioma materno significa que tienes lo necesario para aprender otro idioma. Ponle atención a tu motivación. Es crucial. Invierte tiempo en tu aprendizaje. Conócete a ti mismo. De esta forma conocerás el método correcto para ti. Prueba el método Conversation Based Chunking. Te ayuda a avanzar más rápido. Maybe you're doing all of this already, but you still find yourself making typical mistakes. In the next lesson, you'll find out what those mistakes are y lo más importante, cómo corregirlos.